Año 1980. Nintendo estrena su línea de productos Game & Watch con Ball, su primer éxito internacional en el campo de los videojuegos. Los Game & Watch fueron inventados por Gunpei Yokoi, lo que convierte a este ingeniero de Nintendo en el padre de los videojuegos portátiles. Aunque mucho antes de crear los Game & Watch, Gunpei Yokoi ya gozaba de una buena reputación como inventor en Nintendo, gracias a los artilugios que había diseñado cuando Nintendo todavía hacía juguetes. Pero, gracias al éxito de Game & Watch, Nintendo empezó a desplazar su interés de los juguetes a los videojuegos, con un objetivo claro en mente: diseñar un arcade que fuera un gran éxito en Estados Unidos. Para ello crearon Radar Scope, inspirado en Space Invaders, el juego japonés con más éxito en América. Y aunque Radar Scope tenía algunas mejoras con respecto a Space Invaders, no fue el éxito que Nintendo estaba buscando. Por eso, en 1981, le encargan a Shigeru Miyamoto modificar Radar Scope para hacerlo un mejor juego, y así no tener que fabricar nuevas cabinas que tuvieran un juego distinto, simplemente modificar las cabinas que tenían el juego Radar Scope y ahorrarse dinero. De todas formas, Miyamoto cambió tanto Radar Scope que acabó siendo un juego totalmente distinto. Estamos hablando, por supuesto, de Donkey Kong. El protagonista de Donkey Kong es Mario, aunque al principio no se llamaba Mario, se llamaba O-san, que significa hombre de mediana edad. Miyamoto también lo llamaba Mr. Video y pretendía usarlo en distintos juegos. El objetivo del juego era llegar a lo alto del edificio esquivando los barriles que lanzaba Donkey Kong. Para ello, teníamos que subir y bajar escaleras, ya que a Mr. Video no se le permitía saltar. Esto hacía el juego muy difícil, por eso Gunpei Yokoi sugirió que se le permitiera a los jugadores saltar por encima de los barriles. Aunque al principio a Miyamoto no le gustó la idea porque pensaba que eso haría el juego muy fácil, luego se dio cuenta de que era divertido y se convirtió en el elemento principal del juego. Así que Mr. Video pasó a llamarse Jumpman. Una vez terminado el desarrollo, Donkey Kong llegó a América, donde fue un éxito rotundo. Fue aquí donde se le cambió el nombre al protagonista de Jumpman a Mario, aunque esto es una historia para otro día. De momento, veamos las consecuencias que tuvo el éxito de Donkey Kong en 1982. Gunpei Yokoi se encargó de diseñar una versión portátil de Donkey Kong en su línea de juegos Game & Watch. Para ello, hubo que solucionar un par de problemas. El principal era que en una Game & Watch no podía haber un joystick, que era el sistema de control que permitía a Jumpman subir y bajar escaleras. La solución llegó en la forma del Directional Pad. Este pequeño invento de Gunpei Yokoi fue revolucionario. De hecho, hoy en día podemos encontrar D-pads en prácticamente todos los mandos de las consolas actuales. Aunque el salto a la fama de este Directional Pad llegaría en 1983, cuando apareció en el mando de la Family Computer o Famicom, que sería la primera consola multicartucho de Nintendo. Nintendo sabía bien cuál era su mejor juego, y por eso la Famicom fue diseñada con un único objetivo: ser la mejor consola de sobremesa donde jugar Donkey Kong. Este panfleto de publicidad resume perfectamente lo que era la Famicom en 1983, una consola limitada a 10 juegos. Un par de juegos de mesa, un concepto con el que Nintendo ya había estado experimentando, reediciones de los arcades Donkey Kong Jr. y Popeye, a partir de las cuales Nintendo lanzó unos juegos educativos: aprende música con Donkey Kong, aprende matemáticas con Donkey Kong Jr. y aprende inglés con Popeye. Además, un juego de béisbol. Y, como toque final, una versión de sobremesa del arcade Mario Bros. Como habéis visto, más de la mitad de los juegos de la Famicom en 1983 tenían algo que ver con Mario. Pasemos al siguiente año. La Famicom se llamaba Family Computer porque quería vender la idea de que era un ordenador relativamente potente a un precio asequible, no solo una videoconsola. Pero para que tuviera funciones de ordenador, hacía falta utilizar el cartucho Family Basic, que se vendía por separado. Family Basic te permitía algunas tareas sencillas, entre ellas programar juegos en BASIC y grabarlos en cintas de cassette gracias a un periférico llamado Data Recorder, que también se vendía por separado. Para facilitarte la tarea de diseñar juegos, Family Basic te permitía utilizar sprites prediseñados, entre los que estaba Mario. Por tanto, este es el primer juego en el que Mr. Video aparece como estrella invitada, pero no el último. En el juego Tennis, Mario hace las veces de juez de silla. En el juego Pinball, una versión virtual de una mesa de pinball, hay un bonus en el que aparecen Jumpman y Pauline.
El último ejemplo es Golf, que es un caso un poco especial. En América se decía que el protagonista de este juego era Mario, pero en Japón no se le dio ningún nombre a este personaje, hasta que llegó el juego Capitán Rainbow. En este juego simplemente se refieren a él como Oo-san, hombre de mediana edad. Precisamente Oo-san fue el primer nombre con el que se referían a Mario durante el desarrollo de Donkey Kong. Curiosa coincidencia. Aparte de simuladores de deportes, para la Famicom en 1984 salieron juegos como Wild Gunman, Duck Hunt y Hogan Sally, que utilizaban una pistola de luz. En realidad, estos títulos no son más que reediciones de juegos que Nintendo había lanzado años atrás y que representan la culminación de la tecnología de las pistolas de luz, una tecnología perfeccionada por el gran Gunpei Yokoi. Por supuesto, Nintendo también lanzó juegos nuevos propiamente dichos este año. Algunos de estos juegos se caracterizaban por permitir a dos jugadores jugar simultáneamente. Para aprovechar al máximo este concepto, Nintendo desarrolló un tipo especial de arcade llamado Versus System, que permitía a dos jugadores jugar a juegos de Famicom al mismo tiempo en un arcade. Para los dueños de estas máquinas esto era una gran ventaja, ya que este sistema de arcade permitía sacar un juego y meter otro como si se tratara de un cartucho. El Versus System fue todo un éxito, y por eso Gunpei Yokoi diseñó una versión portátil del mismo, la serie Micro Versus System de las Game & Watch. Pero ya está bien de hablar de 1984. Porque llegamos a 1985, un año muy importante para la historia de Nintendo. Este año, Nintendo lanzó la versión americana de la Famicom, la Nintendo Entertainment System o NES, aunque entrar en el mercado americano no era tan sencillo. Hasta el año 1983, la consola que había dominado el mercado en Estados Unidos era la Atari 2600. El problema de la Atari fue que mucha gente podía hacer juegos sin licencia de Atari y lanzarlos para la consola. Esto sobresaturó el mercado, ya que muchos de los juegos que se lanzaban no tenían ningún tipo de control de calidad. Para recuperar la confianza de los consumidores en los videojuegos, Nintendo inventó el sello de calidad. Nintendo se comprometía a comprobar que todos los juegos que eran compatibles con su sistema habían sido revisados y que tenían la calidad suficiente como para ser vendidos al público. Pero el mercado no estaba solo sobresaturado de videojuegos, también estaba saturado de videoconsolas. Muchas compañías pequeñas habían desarrollado sus propias videoconsolas y las vendían, aunque tenían muy pocos juegos que ofrecer. De todas formas, la gente empezó a perder la confianza en el concepto de las videoconsolas en general, ya que un ordenador era capaz de hacer lo mismo que era capaz de hacer una videoconsola y además era capaz de hacer otras cosas. Nadie quería saber nada de las videoconsolas. Por eso, Nintendo adoptó una estrategia diferente para vender la Nintendo Entertainment System. En lugar de anunciarla como una videoconsola, la anunciaba como un juguete. No tenéis más que fijaros en qué es lo primero que se ve en el anuncio original de la Nintendo Entertainment System. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Efectivamente, Robot, también conocido como Robotic Operating Buddy o Rob. Rob es considerado por mucha gente un periférico innecesario y extraño, pero lo están viendo desde el punto de vista incorrecto. Robot en realidad es el último juguete que lanzó Nintendo. Rob no es el accesorio de un juego, él es el juego. El juego consiste en controlar a Rob. Para hacer esto, tú utilizas el mando de la Famicom y envías una señal al juego, que mediante el televisor envía una señal a Rob. Así, indirectamente, tú controlas al robot. A lo mejor os estaréis diciendo, ¿por qué no controlar a Rob directamente con el mando? Pero Nintendo sabe que los juguetes no tienen que tener sentido, no tienen que ser funcionales, simplemente tienen que ser llamativos. ¿Y acaso hay algo más extravagante que enviar información a través de una luz que parpadea? Es como buscar lógica en alguno de los otros inventos de Gunpei Yokoi. Pero sigamos adelante. Mientras la NES llegaba a América, en Japón, Nintendo se concentraba cada vez más en su siguiente proyecto, un proyecto que utilizaría disquetes en lugar de cartuchos. Pero antes de dar el salto a los disquetes, se decidió que debía hacerse un último juego en formato de cartucho, un juego que fuera extraordinario. Para esta tarea se reunió un equipo de diseñadores, formado por Toshihiko Nakago, Koji Kondo,
Takashi Tezuka y por supuesto Shigeru Miyamoto. El objetivo que se propuso este equipo de desarrolladores fue combinar las mejores partes de todos los juegos que ya habían diseñado en un único cartucho, y el resultado de esa mezcla fue Super Mario Bros. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, la historia comienza con un arcade diseñado por la compañía Irem llamado Kung Fu Master. Al principio, como a Nintendo le preocupaba que aparecieran juegos sin licencia para la Famicom, no permitía a las third party adaptar arcades a la consola. Por eso, para adaptar este arcade a la consola, se le encargó el trabajo a Shigeru Miyamoto. Desde que diseñó Donkey Kong, Miyamoto siempre había querido diseñar un juego en el que se pudiera desplazar la pantalla con el personaje. Este juego le permitió explorar esa idea. Los primeros bocetos de los controles de Mario Bros. Muestran la influencia que ejerció Kung Fu Master sobre el diseño de este juego. Así podemos ver que al principio en Mario Bros. Íbamos a saltar pulsando arriba en el D-pad y que el botón A estaría reservado para ataques como patadas, igual que en Kung Fu Master. Con eso ya tenemos el concepto alrededor del cual va a girar el juego, una pantalla de desplazamiento lateral. Pero, ¿quién va a ser el protagonista de este juego? Para averiguar cuál era la mejor respuesta a esta pregunta, Takashi Tezuka fue al departamento de marketing y les preguntó cuál era el juego que mejor se estaba vendiendo en aquel momento. Ellos le contestaron que, a pesar de haber sido lanzado al mercado hace un par de años, Mario Bros. Seguía siendo el juego más popular, así que quedó decidido. Mario sería el protagonista de este juego. Y Mario Bros. Sería el modelo a seguir. El juego que se estaba desarrollando sería Super Mario Bros. Así que como las tuberías eran importantes en Mario Bros., el oficio de Mario quedó fijado como fontanero. Aunque Mario ya había sido carpintero, domador, empleado en una fábrica de botellas, empleado en una fábrica de cemento, soldado en la guerra de Vietnam y miembro de un equipo de demolición. Pero a partir de ahora será fontanero. Bueno, eso explica las tuberías. Pero ¿y qué hay de las tortugas? El objetivo de Mario Bros. Era eliminar las plagas que habitaban las tuberías. Para ello saltábamos debajo de ellas y dándoles la vuelta y después les pegábamos una patada. Las tortugas salen del caparazón y vuelven a entrar, indicando el tiempo que nos queda para darles una patada antes de que vuelvan a ponerse de pie. Esto podemos verlo también en otros juegos de Mario, como por ejemplo Super Mario World. Por supuesto, en Super Mario Bros. Todavía podemos darle la vuelta a las tortugas golpeando el bloque sobre el que ellas van andando, pero Super Mario Bros. Incluye dos novedades. La primera es que podemos hacer que las tortugas se metan dentro de su caparazón saltándoles encima, y la segunda es que podemos pegarle una patada al caparazón de la tortuga haciéndolo rodar por el suelo, eliminando las tortugas que estén en su camino. Muy bien, Mario Bros. Es el origen de los Koopa Troopa, que son las tortugas normales. Pero, ¿qué hay de los Paratroopa, que son tortugas con alas? En Mario Bros. No hay tortugas con alas, en lugar de eso hay moscas que cumplen la misma función. Si las moscas son una opción totalmente válida, ¿a qué vienen las tortugas con alas? La respuesta es que los Paratroopas ahorran memoria dentro del cartucho. Voy a intentar explicarlo con esta imagen. Este boceto pertenece a The Legend of Zelda, pero el mismo principio funciona para Super Mario Bros. Estas son las sprites que aparecen en el juego. Empecemos analizando objetos inmóviles como la flecha y el arco. Si os fijáis, la flecha está dibujada entera, mientras que del arco solo está dibujada la mitad. Eso es porque el arco no necesitamos dibujarlo entero, ya que es simétrico. Si queremos la imagen completa del arco, solo tenemos que copiar el trocito de arriba que tenemos del arco, darle la vuelta y ponerlo debajo, de manera que tenemos la imagen completa del arco. La flecha, por contra, no es simétrica, así que consume dos casillas, mientras que el arco consume solo una. Mientras menos casillas ocupemos innecesariamente, más espacio tendremos para añadir contenido al juego. Ahora echemos un vistazo a cómo funcionan los sprites animados. Cojamos, por ejemplo, esta mosca. Para animarla, basta con alternar la posición de alas subidas y alas bajadas a un ritmo suficientemente rápido. Como veis, para animar un sprite simétrico de 2 casillas de altura hacen falta por lo menos 4 casillas. Y aún así, el nivel de detalle que se consigue es bajísimo. Por eso se decidió no utilizar la mosca, sino alterar el diseño de la tortuga para que pareciera que volara.
De esta manera conservas todos los detalles que tenía el Koopa Troopa normal. Para convertirlo en un Paratrupa solamente tienes que consumir 3 casillas, 2 para el ala extendida y 1 para el ala plegada. El limitado número de casillas disponibles también es responsable del aspecto del Goomba, el enemigo más básico de Super Mario. A pesar de ser el enemigo más básico del juego, no fue el primer enemigo en ser diseñado, de hecho fue uno de los últimos. Derrotar un Koopa Troopa requiere por lo menos 2 pasos, por eso se pensó que no debería ser el primer enemigo que te encuentras en el juego, hacía falta algo más sencillo para introducir la idea de enemigos. Por eso se introdujo el Goomba, un enemigo expresamente diseñado para ser un debilucho. Pero como para cuando se diseñó al Goomba quedaban muy pocas casillas libres, su diseño es lo más reduccionista posible. Su parte de arriba es simétrica de manera que ocupa una única casilla. La parte de abajo ocupa solo 2 casillas y el enemigo anda de lado para que solo ocupe 2 casillas animarlo. Aparte de eso, se añadió una casilla más para cuando el Goomba está aplastado. Pero, ¿qué representa el diseño del Goomba? Supuestamente, los Goombas son soldados del Mushroom Kingdom que se han vuelto en contra de la princesa Toadstool. Por eso, su aspecto se supone que debe parecerse al de un shiitake, que es un tipo de seta comestible en Japón. Sin embargo, durante el desarrollo del juego alguien dijo que más se parecían a las castañas. Por eso, el nombre del Goomba en Japón es Kuribo. Kuri es castaña en japonés. Es por eso que en algunos juegos al Goomba se le dan características de castaña. En Super Mario World su cáscara es dura y no puede ser aplastado. En los juegos de New Super Mario Bros. Encontramos unas bolas de pinchos que dentro tienen Goombas. Esto último es una referencia a las envueltas espinosas de las castañas, y es una broma que se nos escapa si no sabemos que el Goomba se llama Kuribo. Pasemos a analizar los objetos que aparecen en este juego, empezando por el más sencillo de todos, la moneda. Lo más evidente de las monedas de Super Mario Bros., al menos en el primer juego, es que no son redondas, sino ovaladas. Eso es porque probablemente están inspiradas en el koban, que es una moneda del periodo Edo de Japón. Como cabría esperar, si hay monedas en Super Mario Bros. Es porque ya había monedas en Mario Bros. ¿Por qué había monedas en Mario Bros? Bueno, al principio Miyamoto pensó en poner fruta como un objeto que te diera puntos en Mario Bros. Lo que pasa es que luego se dio cuenta de que frutas por las alcantarillas no parecían una buena idea. Durante el desarrollo de Super Mario Bros. Se diseñaron bloques que te dieran una moneda al golpearlos, pero a veces ocurría un fallo en el juego y un mismo bloque te daba más de una moneda. Esto hizo gracia a los diseñadores y decidieron adoptar la idea como parte del juego. Este es el origen de los bloques que te dan 10 monedas. Ahora echemos un vistazo a los otros objetos del juego, empezando por el más característico de todos, la seta. Está extendido el rumor de que la seta que te hace grande en Super Mario Bros. Está inspirada en la seta que aparece en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, Miyamoto ha desmentido este rumor. Según Miyamoto, todo el Mushroom Kingdom gira alrededor de las setas porque cuando uno piensa en un reino mágico, piensa en setas. Bueno, eso es lo que él dice. Con eso damos por explicada la seta, así que pasamos a la flor y la estrella. Hay 2 razones para que estos objetos sean una flor y una estrella. La primera es que son simétricos, de manera que ahorramos casillas en el diseñador de sprites. La segunda es que tienen que parecer inofensivos para que el jugador sepa que es seguro tocarlas. De hecho, hay que ir más allá, el jugador tiene que querer tocarlas. Por eso, estos objetos brillan, es decir, parpadean en distintos colores. Con eso damos por explicado tanto los enemigos como los objetos que encontramos en el juego. Ya solo nos queda hablar de los entornos en los que el juego transcurre. Incluso aquí podemos ver que se optimizaba el espacio en memoria del cartucho. Por ejemplo, tenemos las nubes y los arbustos de Super Mario Bros., que en realidad son iguales, pero con la paleta cambiada. Además, empezamos a ver cómo se pretendía que Super Mario Bros. Combinara los elementos de los mejores juegos que había hasta entonces. Aquí vemos planes para utilizar las lianas de Donkey Kong Jr. y las plataformas hechas con vigas de Donkey Kong. Ahondemos un poco más en esta idea y fijémonos en los ascensores que aparecen en Donkey Kong. Si estamos atentos, podremos reconocer estos ascensores cuando aparecen en los castillos de Super Mario Bros. Avanzamos hasta Donkey Kong Jr., donde las plataformas son palmeras en lugar de vigas. Si rastreamos esta idea en Super Mario Bros., veremos que hay niveles enteros dedicados a las palmeras.
Otro elemento digno de mención en Donkey Kong Jr. es el muelle. Este muelle que aparece en la segunda pantalla del juego te hace saltar a una altura determinada si no pulsas nada, pero si pulsas el botón de salto en el momento adecuado, cuando el muelle está totalmente comprimido, Donkey Kong Jr. saltará más alto de lo normal. Este muelle también aparece en Super Mario Bros. Y funciona de la misma manera. Echemos un vistazo a otros juegos que influyeron en el diseño de Super Mario Bros., como por ejemplo Ice Climbers. En Ice Climbers rompemos los bloques al golpearlos saltando desde debajo. Esto contrasta con Mario Bros., donde golpear el techo solo lo deforma. Así que en Super Mario Bros., para incorporar ambas ideas, golpear el techo cuando eres Mario solo lo deforma y cuando eres Super Mario lo rompe. Volviendo a los entornos que se exploran en el juego, desde el principio del desarrollo de Super Mario Bros. Se quería que el protagonista explorara tierra, mar y aire. Para ello, se quería que Mario fuera capaz de andar en las nubes. Esta idea ya había aparecido antes en Ice Climbers, donde en las fases bonus sobre todo, los protagonistas eran capaces de subir por encima de las nubes. El entorno que realmente era difícil de diseñar era el agua, porque una cosa es hacer que un personaje ande y salte y que tenga unos controles buenos, y otra cosa es hacer que el personaje sea controlable debajo del agua. Así que, para asegurarse de que los controles de debajo del agua funcionaran, cogieron prestados los controles de otro juego, Balloon Fight. En este juego, pulsar A hace que el personaje suba ligeramente, y pulsar hacia los lados te permite... En fin, ya solo nos falta una zona por explorar. Echad un vistazo a este mapa de los mundos de Super Mario Bros. En este mapa llaman la atención las líneas que conectan el final de los mundos 1-2 y 4-2 con los niveles siguientes. Todos reconocemos lo que simbolizan estas líneas, ¿verdad? Las Warp Zone se encuentran escondidas en algunos niveles y te permiten escoger por qué nivel quieres continuar. Al parecer, esto tiene su origen en Excitebike, donde te permiten escoger en qué recorrido quieres empezar. Esto permite a los jugadores avanzados saltarse los niveles fáciles y empezar directamente por los niveles difíciles. Y con eso termina la historia del que iba a ser el último juego de la Famicom. En el próximo episodio hablaremos del que sería el primer juego de la Famicom Disk System. Hasta entonces, adiós.